Media hora de retraso, vamos a comenzar ya de inmediato. Liliana, no sé si te van a dar los 45 minutos de la ponencia. Bueno, como veis, no soy Susana Sebastià, mi compañera no ha podido asistir hoy a la presentación de esta mesa. Soy Olga Alonso, directora, responsable de la unidad de residencias y de centros de día del Grupo Sarco Habitae. Bueno, para mí es un honor, ¿no?, poder presentar a una compañera desde hace tantos años. Liliana Torres Díaz, diplomada en Trabajador Social, Universidad Colegio Mayor Cundinamarca, Bogotá. Colombia. Es máster en Gerontología Social por la Universidad de Barcelona. Desde el año 99 ejerce como profesional en nuestra compañía en diferentes puestos. En este momento ocupa el puesto de directora del Centro Residencial Sarazalea en Marbella, Málaga. Es miembro del Comité de Ética del Grupo SAT. Y durante estos 14 años ha puesto de manifiesto su capacidad de iniciativa con la puesta en marcha de distintos proyectos y terapias innovadoras, buscando siempre una atención de calidad y calidez a las personas mayores. También ha participado como ponente en distintas y muchas jornadas y encuentros del Grupo Sarco Habitae, sobre todo en lo relacionado con el Comité de Ética, de lo cual es miembro. Una directora con experiencia, con iniciativa, con inquietudes y con ganas de seguir profundizando y conociendo nuevos campos que nos ayuden en la mejora del ámbito de atención a las personas. Como os he comentado antes, para mí es un placer darle la palabra como compañera y como profesional del sector. Muchas gracias, Olga. Muchísimas gracias por esa presentación tan amplia y tan cariñosa. Bueno, también agradecer al comité organizador de estas jornadas por invitarme a participar en ellas y sobre todo al Comité de Ética de Sarco Habitae, porque me da el honor de presentar esta cuarta publicación que se llama Ética de la Intervención Domiciliaria. Gracias. El Comité de Ética de Sarco Habitae, aunque ya se ha presentado en las mesas anteriores, es un grupo interdisciplinario de profesionales que se ocupan de la consulta, estudio, consejo y docencia frente a aquellos dilemas éticos que surgen en la asistencia diaria. Las principales consultas que hemos tenido en los años que ha estado trabajando el comité han sido las siguientes: el vacío existencial, el deseo de las personas a no vivir, ¿no?, la falta de sentido a la vida, conflictos de convivencia, muchísimas veces conductas contrarias al reglamento de régimen interno de los centros, la negativa del usuario a recibir un tratamiento o alimentación, la negativa del familiar a respetar el documento de voluntad vital anticipada o lo que hablábamos en la mesa anterior, a respetar la última voluntad del paciente, conflicto en la transmisión de la información, cuando el conflicto en el principio de autonomía y no maleficencia, es decir, yo como usuario soy autónomo de tomar decisiones y el equipo profesional considera que hay otro principio que está también en juego. La autonomía del paciente versus el deseo de la familia, la retirada de sonda nasogástrica y también conductas sexuales inapropiadas. La metodología de trabajo hacemos o pedimos a los equipos profesionales de los diferentes servicios que nos hagan una descripción exhaustiva de la historia asistencial del paciente en un registro que tiene el Comité de Ética. Aquí es importante que se identifique exactamente cuál es el conflicto ético que tienen o que quieren trasladar al Comité de Ética para que se haga una valoración a la luz de los principios éticos que ya han comentado anteriormente. La no maleficencia, pero no solamente el no hacerle daño al otro, sino que tenemos que procurar que nuestra práctica le sea beneficiosa. El principio de autonomía, el principio de justicia, la confidencialidad y la intimidad. Después se hace una deliberación para elaborar el árbol de decisión y se hace una evaluación final para elaborar el dictamen. El dictamen no es el decisivo, no es vinculante. El dictamen lo envía el Comité de Ética al equipo de profesionales que ha planteado el conflicto ético con el fin de que sirva de asesoría y al final la decisión la tiene que tomar el profesional o el equipo de profesionales que han planteado el caso.
El Comité de Ética, a lo largo de estos años, ha hecho 4 publicaciones. La primera de ellas en el año 2007, Criterios Éticos del Grupo Sarco Vitae. Luego, en el año 2009, la Guía de Buenas Prácticas. En el año 2011, Ética para los Profesionales de la Salud. Y el libro que hoy voy a presentar sobre la ética de la atención domiciliaria, que tiene como objetivo principal es dar una guía práctica a los profesionales que trabajamos en la casa del otro. Y sobre todo, y lo más importante, el Comité de Ética busca crear espacios de reflexión para todas las personas que trabajamos con personas vulnerables. Yo creo que cuando estamos en estado de vulnerabilidad, que nos pasa a todos, ¿no? A veces pensamos que solamente es vulnerable la persona mayor que está en residencia o que está en su domicilio, pero todos en algún proceso, en algún momento de nuestra vida, somos vulnerables. Cuando comentaba yo la otra vez en la presentación del libro anterior ante Hospiten, un hospital que hay en Málaga, a los profesionales de atención directa, decía, por ejemplo, cuando tienes un diagnóstico que no entiendes, te dicen, mira, tienes unos indicadores de cáncer, ¿no? Y recuerdo, me pasó a mí y me puse en la mesa de Hospiten y no entendía, porque además el médico me dio un montón de, tienes que hacerte esto, pasa mañana esto y tal. Y fíjate que tengo una edad que puedo entender las cosas y medianamente puedo razonarlas, ¿no? Pero me paré frente a toda esa documentación y en ese momento no entendía absolutamente nada. Y la chica de recepción me miraba y yo le iba preguntando, ¿y esto cuándo me lo tengo que hacer? Y hasta que al final le digo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes poner un post-it en cada una de estas hojas? Porque en este momento yo no entiendo lo que me ha explicado el médico, no entiendo lo que tengo que hacer, porque la cabeza no me da más, ¿no? Y esto lo hablo de un caso personal, en una edad y en un momento en el que la situación te supera. Entonces sí que es importante que reflexionemos como profesionales. ¿Qué estamos dando al otro? ¿Estamos esperando que el otro me diga, por favor, ayúdeme? O simplemente cuando vemos que está en un estado de necesidad, yo me acerco y le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces yo creo que son espacios bastante interesantes, esos espacios de reflexión que tenemos los profesionales y que aprovechemos. Ya digo, tenemos varias publicaciones. Es interesante no solamente que esto que os voy a contar hoy, que posiblemente ya sea desarrollado a lo largo de la mañana, quede en este aforo, sino que seamos capaces de coger estos libros, leerlos y contarlo en los sitios donde trabajamos, en la residencia, porque a los profesionales les motiva entender y ampliar sus conocimientos cuando nos dedicamos a la atención de otras personas. La estructura del libro, pues hay una introducción a cargo de Francesc Torralba, que es el presidente del Comité de Ética de Sarco Vitae. Hablamos del hogar, ámbito de intimidad, el derecho a la intimidad, el deber de confidencialidad y luego los conflictos éticos en la intervención domiciliaria, los conflictos que puede tener un profesional cuando entra en la casa del otro. Y al final vamos a plantear algunas reflexiones. La cultura corporativa de Sarco Vitae, yo creo que es una diapositiva que me gusta mucho presentar porque sí que es verdad que, como decía Olga, muchos de los profesionales llevamos muchísimos años en esta casa, pero continuamos con una actitud de entusiasmo y de compromiso hacia lo que hacemos, nuestra labor diaria. Respeto hacia la persona a la que atendemos, profesionalidad. Buscamos la calidad, no solamente en registros y pasar la ISO cada año, sino que además buscamos la calidad percibida por el otro. El otro es esa familia o ese usuario al que atendemos. Y luego la innovación en nuestros centros y servicios. Trabajamos en centros residenciales y centros de día, viviendas con servicios, servicios sociales a domicilio, atención sanitaria personal a domicilio y teleasistencia. Al final somos personas que cuidamos de personas. ¿Por qué es importante la ética en la intervención domiciliaria? Nos plantea el profesor Torralba. Primero porque envejecer en la casa es una aspiración de la mayoría de las personas. Al final queremos envejecer con nuestra familia, queremos estar en casa, en nuestro entorno familiar y social. Pero cuidar a una persona en el domicilio no solamente requiere
una parte técnica, ¿no? Un conocimiento técnico, sino también requiere una actitud, un respeto y un saber estar. Para alcanzar este objetivo es imprescindible disponer de servicios profesionales comprometidos y competentes que puedan dar respuesta a las necesidades diversas y crecientes de las personas a medida que envejecen. Es por esto que el Comité de Ética del Grupo Sarco Habitae ha investigado y reflexionado sobre la dimensión ética de la intervención en domicilio, con el objetivo de ofrecer un documento que recoja los aspectos claves de esta labor, con el fin de dotar a los profesionales o de formar a los profesionales que entran en la casa del otro. Porque el hogar no solamente es el espacio físico al que vamos o del que salimos todos los días, sino que nuestro hogar es un ámbito de relaciones interpersonales en el que se manejan muchísimas emociones, un ámbito que recoge una historia de vida de las personas que están allí. Es un ámbito simbólico, un ámbito confidencial. Como dice la propaganda de IKEA, nuestro hogar tiene su propia ley. Por tanto, el profesional que atiende en domicilio debe tener presente que está realizando su labor terapéutica y de cuidados en la casa del otro, ¿no? Que muchas veces somos intrusos. Por eso mismo hay que ser un poco, muy profesionales a la hora de entrar en el domicilio de otra persona. El hogar recoge una esfera de acogida. Esa esfera de acogida es una esfera de protección. Es un entorno cálido donde hemos podido crecer y desarrollar todas las dimensiones personales. A ese espacio yo creo que volvemos siempre, cuando estamos colapsados, cuando estamos en un momento de tristeza. Ese hogar es ese refugio que siempre nos espera. También es un entorno íntimo, donde uno expresa emociones, pensamientos, sentimientos que muchísimas veces no compartimos en el entorno laboral ni social y que queremos que se quede ahí mismo. Llegamos por la noche a casa y el jefe queda en la última esquina porque hay que ver, tal. Y esos pensamientos, esos sentimientos quedan ahí, ¿no? Le contamos al marido, a los hijos. ¿Cuál es el problema? Que cuando perdemos los lazos afectivos, que ya no están nuestros familiares directos, la persona que recibe toda esa información es el cuidador que está en el domicilio. Por eso es importante formarle, para que esa persona sepa que tiene que guardar ese secreto profesional. Es un lugar simbólico. Nuestro hogar recoge la historia de vida a través de los objetos, de las fotografías, de cada cosa como está ubicada. Por tanto, hay que respetar ese espacio íntimo y simbólico, porque para la persona que vive allí es casi sagrado. Y por eso yo creo que cuando entramos en procesos de demencia y sobre todo en residencia, le pedimos a la familia que nos traiga fotografías o algún objeto que le recuerde a esa persona algún fragmento de su vida. ¿Por qué? Porque hacemos reminiscencia, es decir, nuestra casa, cada cosa está ubicada de tal manera que nos recuerda algo, una vivencia positiva o negativa. Por eso el profesional que trabaja en domicilio tiene que tener cuidado con cada cosa y respetar lo que significa para la persona que vive allí. Es una expresión de nuestra personalidad, también un reflejo de nuestra identidad. Cuando conocemos la casa del otro, sabemos cuáles son sus manías, incluso sus hábitos de higiene, ¿no? Dice que conocemos a una persona más cuando conocemos su casa. Y luego es un microcosmos vulnerable, es un mundo que cualquier cosa que pase en el exterior le afecta. Por lo tanto, cuidar a una persona en su propio hogar requiere de unas actitudes y de unas cautelas que no se precisan necesariamente en un entorno hospitalario o institucional. Hay que tener en cuenta el respeto a la dignidad del otro, la dignidad inherente de la persona. La persona es un fin en sí mismo, no es un instrumento. Hay que preservar en la medida de lo posible las decisiones libres y responsables, fomentar la autonomía. El principio de integridad, la persona es un todo con múltiples necesidades, y el principio de equidad. Cuando hablamos de la atención integral, hablamos de atender a la persona en todas sus dimensiones. En la dimensión corporal, en la dimensión psicológica, que está muy unida a la dimensión corporal, la dimensión social, cultural, política,
las relaciones que tenemos a nivel social y la dimensión espiritual, las creencias, los valores. Y estas dimensiones de la persona requieren una intimidad, es decir, requieren que nosotros como profesionales respetemos esa intimidad. La intimidad corporal, lo que comentábamos desde esta mañana, el respeto al cuidado del otro, es la primera forma de intimidad y se refiere a la región de la corporeidad humana que uno desea preservar de la mirada ajena. No solamente pueden ser las zonas erógenas, sino aquella parte del cuerpo que no nos gustaría que otra persona viera. Y sí que es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro quehacer diario, ¿no? El preservar esa intimidad. En residencia, yo siempre digo que es importante, primero que todo, llamar a la puerta cuando vamos a entrar, pedir permiso para entrar en la casa del otro, porque al final esa habitación que le hemos asignado es la casa de esa persona, que la ha organizado y la ha decorado con un simbolismo y por tanto yo tengo que pedir permiso para entrar. Y luego cuando yo estoy cuidándole o atendiéndole en ese cuidado íntimo, tengo que tener en cuenta que la puerta tiene que estar cerrada y nadie puede entrar en ese momento, porque puedo generar un sentimiento de vergüenza en la otra persona y mi responsabilidad y mi obligación es preservar en ese momento esa intimidad corporal. La intimidad interpersonal es la relación con el otro, es esa información que yo como cuidador recibo de esa persona porque no tiene posiblemente a nadie más a quien contársela y yo soy el responsable de guardar ese secreto profesional. La responsabilidad psíquica se refiere a la intimidad emocional, al flujo de emociones, sentimientos, pasiones y pensamientos que esa persona manifiesta en ese lugar íntimo. Y yo como profesional tengo que guardar ese secreto. Y la dimensión espiritual, esa dimensión de valores, de ideales y de creencias que no deseamos comunicar públicamente. Aunque yo como cuidador esté o no de acuerdo con las creencias del otro, tengo que intentar facilitarle el espacio de oración, de retiro y de reflexión, porque muchas veces cuando estamos en situación de vulnerabilidad o al final de nuestra vida o tenemos miedo, muchos de nosotros nos refugiamos en esa parte espiritual. Por tanto, el cuidador, tanto de domicilio, que es el libro del que estoy hablando, como incluso de residencia, hemos de facilitarle a la persona ese espacio o esa intimidad espiritual y personal. Es importante distinguir entre lo público y lo íntimo. Yo creo que hay cosas que pueden ser públicas cuando, por ejemplo, ingresamos en una residencia. Yo me levanto por la mañana, me tomo un café y tengo una serie de ritos que cuando entro en una residencia posiblemente son públicos o se hacen públicos, pero no todo, no lo íntimo tiene que ser público y eso depende de nosotros como profesionales. El deber de confidencialidad. Hemos recogido en el libro el juramento hipocrático que está dirigido especialmente a los médicos cuando en antaño se dedicaban a la atención en domicilio, ¿no? Pero actualmente yo creo que es aplicable a todos los profesionales que entramos en la casa del otro, que dicen: cualquier casa que entre lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda justicia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, la callaré y la guardaré en secreto inviolable. Es decir, ese deber nuestro de guardar el secreto cuando entramos en la casa del otro. El deber de confidencialidad. La discreción es una virtud esencial. Cuando la persona a la que yo atiendo se da cuenta que yo soy discreto y guardo ese secreto, va a tener más confianza en mí. La transmisión de la información al equipo. Tenemos que tener claro, ser muy profesionales en esto. ¿Qué tipo de información puedo yo transmitir al equipo cuando hacemos las reuniones? No toda la información la he de transmitir, solamente aquella relacionada con el cuidado o que posiblemente a mí como profesional me genere un dilema ético. Por tanto, sí que tenemos que tener cuidado en transmitir exactamente la información que nos corresponde. La complicidad con el entorno afectivo es muy importante, crear un clima de confianza y respeto entre la familia y los profesionales, y la familia debe respetar la autonomía del profesional, pero el profesional no debe invadir el espacio familiar.
no podemos ingerirnos en la vida de la familia, aunque estemos dentro de ese núcleo familiar. Y la comunicación entre profesionales. El profesional es el destinatario de confidencias de tipo familiar, económico, emocional, y debe saber diferenciar entre lo que comunica y lo que guarda en secreto. Esta diapositiva, lo que recoge básicamente es un análisis de la virtud en la labor asistencial. El libro de la ética de virtudes, ¿no?, que hizo el Comité de Ética o que publicó el año pasado, recoge un estudio que se hizo tanto a usuarios, a familiares y a profesionales que trabajamos en los diferentes servicios de Sarco Habitae para definir cuáles considerábamos que eran las virtudes de un buen profesional. Y luego establecer una escala de virtudes y a partir de ellas pues comenzar a trabajar con los profesionales, no solamente de Sarco Habitae, sino de todas las personas que trabajamos con personas. Las virtudes esenciales que consideran los usuarios, las familias y los profesionales, una de ellas que se repite en las encuestas es el afecto. Siempre pedimos que el otro me trate con cariño, ¿no? Curiosamente, la virtud esencial para los usuarios es que me respeten por el mero hecho de ser mayor. Cuando nuestros padres, mi mamá lo utiliza mucho, ¿no? Es que me tienes que respetar por estas canas que tengo en la cabeza. Y a veces lo olvidamos. Esas canas merecen respeto, simplemente por el hecho de ser mayor. El que sean amables conmigo, el que me traten con cariño, el que cuando me venga a cuidar, yo le vea una sonrisa, que le guste lo que hace y que me tenga paciencia. Pero ojo, esta paciencia es, yo creo también relacionada mucho con los ritmos, ¿no? Que el auxiliar de clínica de 28 y 30 años adapte su ritmo al mío con 85 años, que es diferente. Que yo no note que me atiende con prisa. Y es verdad, los modelos normalmente que tenemos es en función de la ruta de trabajo y a veces nos olvidamos de la persona. Que yo no note que su ritmo, que es más rápido, afecta al mío, que es un poco más lento. ¿Qué piensa el familiar? Fíjate, el familiar y el cuidador dice que le tengan paciencia, que a mi madre le tengan paciencia. Y para el usuario es la última, a mí que me tengan paciencia, pero la última virtud. Y luego también es importante para el familiar que el profesional que le atiende sea una persona responsable y que sea amable. Y para el profesional, la paciencia, el respeto, la escucha, pero la escucha activa y de verdad, ¿no? Muchas veces no sabemos escuchar. Estamos escuchando al otro y estamos pensando en la respuesta que le vamos a dar. La empatía y la amabilidad. Sonia, me ayudaste con los beneficios del cuidar las dificultades. Muchas gracias, porque entonces la diapositiva casi que la resumo, porque lo has explicado estupendamente, en decir que sí que es verdad que en la encuesta se recogía que las personas que cuidan a personas somos mujeres entre 40 y 64 años, que cuidamos a mujeres mayores de 85 años como media de edad. La mayoría somos mujeres. Y mujeres que cuando salimos de trabajar seguimos cuidando posiblemente a nuestros hijos. Y muchísimas al marido. Y además, si está la abuela en casa, también echamos una manita. ¿Y esas mujeres quién nos cuida? Entonces yo creo que aquí es importante tener en cuenta un aspecto importante que es el autocuidado. Las caricias emocionales, lo que hablamos anteriormente. Nosotros también somos cuerpo, somos espíritu, somos mente y es importante dedicar cada día un ratito a ese autocuidado, a estiramientos, a salir a caminar, a cuidar y querer nuestro cuerpo y también a decir gracias porque hoy he hecho esto bien, porque nos vamos para la casa diciendo hay que ver, no terminé de hacer esto, la abuela vino a preguntarme tal cosa, yo estaba ocupadísima y no la atendí, la familia tal, mira que... Y nos vamos con un sentimiento de culpa porque recordamos lo que no hemos terminado de hacer y lo que no hemos hecho bien. Pero qué bien que por la noche, antes de acostarnos, digamos, me felicito porque esto lo he hecho bien. Porque le he dedicado tiempo a mi hijo, porque le he dedicado tiempo a esta persona que me necesitaba. Porque, como decía Sonia, manejamos mucho sentimiento de culpa. La familia muchas veces no viene a que le demos una respuesta. Es que a mi madre se le rompió el audífono. Y le digo yo, no se preocupe, lo mandamos ahora mismo a GAES y mañana tiene el audífono. No, pero es que además la comida y además... Esa persona no viene a que yo le dé una respuesta.
viene a que yo la escuche. Y muchas veces, solamente con escuchar, ya tenemos resuelto la mitad del problema. O cuando vienen y dicen, es que mi abuela se ha caído, y yo allí muy directora le digo, no, es que la prevalencia de caídas en personas mayores es de no sé cuánto porcentaje. Y no, yo, claro, además como somos los que lo sabemos todos. Y dice, sí, usted me puede decir que la prevalencia es esa, pero es que la que se ha caído es mi madre. Y posiblemente no se recupera. Y mis teorías, mira, que se van al garete. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta esto, que estemos preparados física, emocional y psicológicamente para poder atender al otro que necesita de esa respuesta. La fotografía de 2 personas que me han permitido compartirla con ustedes de mi residencia, que además creo que refleja mucho lo que ellos piden, ¿no? El cuidador ideal debe tratar con respeto, o debe tratarme con respeto, ser cariñoso. Para mí es muy importante que me escuche, que tenga tiempo para sentarse y hablar conmigo, dejar que le cuente mis cosas. Tiene que ser alguien que le guste hacer el trabajo bien hecho, con dedicación, que yo al verle me alegre, que sea para mí una persona importante. Eso lo dice una mujer de 67 años. El profesional considera que las personas mayores nos agradecen la paciencia que tenemos con ellos. Agradecen ser escuchados, mirarle a los ojos, agradecen ser tratados con cariño. También la empatía y el respeto es fundamental para el cuidado digno, formación. Es muy importante también, tanto para el trabajo con personas mayores como con las familias. Yo creo que cuando yo que trabajo en residencia, salimos así de anchos por la tarde, ¿no? Porque por la mañana vengamos despeinados, no despeinados, enfadados. Para el abuelo siempre estamos estupendos. Qué bien estás, qué guapa, mira qué alta. Yo digo, qué suerte trabajar en esto, ¿no? Porque en realidad, es verdad, te dan tanto afecto y tanto cariño que yo creo que es una suerte poder trabajar aquí. Esa también es una señora que vive en Azalea, y la familia considera que lo primero es que debería tener vocación por este trabajo, porque no es nada fácil convivir con personas mayores con mentalidad de niños. Muchísima paciencia y dotes de persuasión para que estas personas tengan ilusión por vivir. Es muy importante que se respire aire de alegría. Perdón, tomo agüita que estoy seca. Vale. Esa es la escala de virtudes que a partir del estudio se pudo recoger. El primero, el respeto, la amabilidad, la alegría, la paciencia, la comprensión, la responsabilidad, la escucha, la confianza, la empatía, veracidad. Cuando damos la información correcta, damos confianza al otro. Que mi madre se ha caído y entonces no sabemos qué decirle, y uno le da una información y otro, y en ese momento hemos metido la pata hasta arriba. Mire, no conozco ahora mismo en qué situación ha caído su madre, permítame, averiguo y ya le informo, ¿no? El ser veraces, y si se nos cayó, pues se le explica qué es lo que ha pasado. La confidencialidad, la tolerancia y la prudencia. Y yo siempre digo que para mí personalmente, y perdona Maruja que lo diga porque sé que está de las últimas, pero para mí la humildad es la más importante, ¿no? Porque creo que cuando tenemos humildad y sabemos escuchar y sabemos aplicar el resto de virtudes. Luego, los aspectos diferenciales de cuidar a una persona en su domicilio. Se recogen datos de un taller con profesional de atención a domicilio, un taller de 3 horas. Básicamente se hace un análisis descriptivo, cualitativo, a través de encuesta, con preguntas abiertas y cerradas, en las que planteamos qué cualidades o virtudes debería tener un profesional de la atención a domicilio, qué es lo más relevante del trabajo profesional con usuarios cuando se trabaja en la casa del otro. ¿Es posible la coordinación con otros profesionales en el domicilio? Y ha experimentado conflictos éticos en algunas de unas situaciones que se planteaban. Lo mismo, mujeres el 62% y hombres el 37,5%, los que han participado. Auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores sociales, voluntarios, psicólogos, enfermeros, gestores y médicos. Y no nos diferencia mucho con la escala que habíamos hecho de virtudes en otros servicios. El respeto, la paciencia, la amabilidad, la discreción y la alegría.
Yo tengo la suerte de trabajar en un centro donde el coordinador de enfermería nos enseña todos los días, por activa y por pasiva, a través de formación y de carteles por toda la casa, que tenemos que estar todos los días con una sonrisa, pero que salga del corazón, ¿no? Eso de llegar y que el otro sienta que yo soy feliz con lo que hago. Y aquí se recoge otra vez. ¿Con qué conflictos se pueden encontrar los profesionales que trabajan en el domicilio? Que muchas veces el usuario no pide la ayuda en el domicilio, por tanto, no lo ha decidido él. Entonces a mí que me han mandado de tal sitio, vengo a darte una ayuda que tú no has pedido. El usuario no es competente para tomar decisiones. Si en residencia lo vemos, yo creo que en domicilio muchísimo más. La comunicación entre los profesionales, la relación con el entorno afectivo, la dependencia emocional del usuario respecto al profesional. Si para mí lo único que tengo cada día es que tú vengas a verme, yo al final voy a sentir que tú eres mi hija, ¿no? o mi hermana, o necesito que vengas cada día porque es la única persona que viene a casa. Y la tensión entre la confidencialidad y la no maleficencia. Cuando ese secreto profesional, el que yo lo guarde, puede afectar la salud del otro o la integridad de la otra persona. Por tanto, sí que es importante, pues esto, lo que habíamos hablado, el respeto a la intimidad, la eficacia en la intervención, entender globalmente a la persona. Bueno, básicamente ha sido lo que hemos hablado a lo largo de esta presentación. Dilemas éticos. De la voluntariedad e involuntariedad de la atención. Se debe velar porque la persona atendida pueda vivir su vida con la máxima dignidad y confort. Por tanto, cuando el profesional vea que no se cumplen en domicilio los estándares de higiene básicos, el orden, salubridad, eso lo tenemos que informar al entorno afectivo o a la administración. La soledad no deseada y la dependencia emocional, lo que decía anteriormente. Frente a la soledad no deseada tenemos otros recursos, el voluntariado, por ejemplo. En Málaga se está llevando mucho a cabo el voluntariado, personas que se ofrecen para acompañar a otros. La determinación de la competencia ética. Cuando el profesional detecta dificultades por parte del usuario para tomar las decisiones libre y competentemente, tiene que comunicarlo. Porque muchísimas veces no solamente hablamos de la parte económica, sino a nivel de salud, la toma de la medicación, eso tenemos que comunicarlo. La crisis de sentido, dice el profesor Torralba, y es verdad que cuando no tenemos un sentido para para vivir, no tenemos un sentido que nos motive a levantarnos cada día, es complicado. Es complicado vivir. Por tanto, sí que es importante hacerle sentir a esa persona que es útil y ayudarle en la medida de lo posible a que tenga un sentido su vida. La relación con el entorno afectivo se hace muchas veces difícil. El profesional que interviene en el domicilio debe ganarse la confianza del entorno familiar a través de la competencia, la transparencia y la veracidad. Cuando se exigen tareas que no le competen, se debe gestionar la situación y delimitar los campos profesionales. Y luego la tensión entre la confidencialidad y la no maleficencia. En este caso de conflicto entre estos dos principios, el profesional debe priorizar la no maleficencia. Como reflexión final, sí que es importante, no solamente a nivel domiciliario, sino en todos los servicios en los que trabajamos, el trabajo en equipo. No podemos trabajar de manera individual. Luego, también, y yo esto siempre me acuerdo de la señora Fontanals cuando lo digo, porque hay que tener en cuenta que muchas veces el valor está en proceso. Es importante compartir la información y saber que no hay una fórmula inmediata. Queremos resolver todo inmediatamente. A veces hay que darle tiempo para que las cosas se resuelvan y hacerlo de una manera profesional. La competencia ética implica no pasar de largo, buscar el bien de la persona atendida con los recursos humanos y materiales al alcance, y la importancia de introducir la ética en el ámbito profesional y también institucional. Comentaros que el Comité de Ética, ante estos dilemas, sí que
se reúne, como decía José Luis Rosselló al comienzo de la jornada, una vez al mes para resolver los problemas éticos que surgen en todos los servicios. Muchísimas veces hemos tomado decisiones presionados por la familia, porque es verdad que cada vez en los centros vamos a tener que tener un abogado al lado. Si no haces esto, te denuncio. Si mi madre se muere con 96 años, la vas a tener aquí y tal, ¿no? Y a veces sí que hemos tomado decisiones por miedo, ¿no? Es que si a mi madre le sube la fiebre, al hospital, y tú dices, qué dolor. Entonces sí que es importante que cuando tengamos un dilema lo traslademos al comité de ética, porque el comité no solamente está dotado de profesionales médicos, de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, directores de centros, sino que además tenemos un jurista y nos puede asesorar a nivel jurídico en esa toma de decisiones. Y luego también es importante que analicemos las decisiones, incluso que hayamos tomado en algún momento de nuestra labor asistencial, si tenemos duda, si lo hemos hecho bien o mal, porque se nos puede volver a presentar una situación similar. Y aunque, como hemos dicho durante toda la mañana, cada caso es muy diferente, sí que nos puede dar luz para la toma de decisiones en otro momento. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Oye, ¿ahora me oís? Ay, lo siento. Bueno, pues que no vamos muy mal de tiempo, como sabéis, por lo tanto vamos a proceder a la clausura del acto con el director territorial de la zona este. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Liliana. Ha sido muy amena la presentación. Gracias. Bueno, nos quedamos aquí. ¿No? Ahora sí. Bueno, buenos días. Vamos a proceder a hacer la clausura del acto. Antes de hacer los agradecimientos, sí que me gustaría que me permitan hacer 2 pinceladas de 4 telegramas que ahí me ha dado tiempo a recoger de todo lo tan interesante que se ha pronunciado hoy, ¿no? La jornada se llama Ética en la intervención de enfermedades avanzadas. Yo he entendido que todo esto va de enfoques y decisiones, o sea, ver cómo realmente le damos vuelta al modelo y cómo a partir de ahí se toman toda una serie de decisiones que tienen repercusiones en diferentes niveles. Yo he podido ver de perspectiva macro, por decirlo así, por ejemplo, toda la exposición del doctor Gómez Batista de modelización, de herramienta, de cómo detectar, de cómo poner evidencia, a toda la experiencia más del día a día del detalle que se nos han explicado en las 2 mesas posteriores y sobre todo también en la intervención final. La importancia de la evidencia, de tener datos, de poder hablar con criterio, el tema de un cambio de paradigma clarísimo de cuál es el enfoque de la atención centrada en la persona de verdad y orientando todos los recursos realmente a lo que son las necesidades de cada persona en cada momento y especialmente en el momento del final de la vida. Mucho he oído familias, profesionales, formación, empatía, o sea, toda la aproximación más humana que no se queda solo en indicadores, en ratios, en procesos, en protocolos, sino realmente en piel. O sea, lo que hacemos cada día, que al final pues hemos visto mucho la presentación de cuáles son los valores, cuáles las virtudes que hay que tener y por qué nos dedicamos a la profesión que nos dedicamos y no estamos en un sector industrial, por decir otra cosa, ¿no? Privacidad es un tema importantísimo. Desde la primera intervención de la consellera esta mañana se dijo el tema oye, realmente el respeto a las personas, a sus momentos, a sus decisiones, a cerrar la puerta, a tratar a todo el mundo con la dignidad que merecemos en cada momento. Dijo otra cosa que me gustó mucho, tratamos realmente personas, no tratamos enfermedades. Luego se dijo que lo importante es conocer qué persona hay detrás de cada caso y no los casos que hay asociados a cada persona, que creo es un cambio de enfoque claro. La esfera biopsicosocial del individuo, realmente todo esto sin contexto no tiene sentido. Podemos hablar muchísimo, pero lo que realmente cuenta es esa persona en ese momento, en esa circunstancia, y ver cómo realmente los equipos entienden eso y se le da su reconocimiento y su plan de actuación.
La proporcionalidad terapéutica que se nos ha contado también, o sea, realmente es un elemento de decisión que provoca muchos de los dilemas éticos que vienen condicionados. Si hay realmente un plan de voluntades anticipado, no, si realmente en cada caso somos capaces de plantear cuál es realmente la decisión que tomaría la persona si no puede, las presiones, la familia, los profesionales, o sea, es todo ese cúmulo de circunstancias que al final los principios bioéticos te regulan, pero al final hay alguien que tiene que tomar decisiones y eso no siempre es fácil y no siempre está recogido en la historia clínica y no siempre está la persona que toca en el momento para decidir lo adecuado. Entonces, todo esto es una reflexión que nos tenemos que hacer todos, ¿verdad? Y todo el tema de los dilemas éticos, los cursos de acción, yo creo que cuantos más espacios creemos, más reflexiones hagamos, más compartamos, más prácticas extendidas haya, más conseguiremos todo lo que he ido citando, ¿no? Que esto pase, que esté impregnado en nuestro ADN, que nuestro día a día realmente vaya con ese marchamo de poner la persona en el centro, atender a su autonomía, a sus voluntades, a sus decisiones y, por supuesto, que quede enmarcado dentro del paraguas técnico, administrativo, judicial, jurídico, lo que queramos, pero que realmente se valore a la persona, ¿no? Entonces, esto para mí han sido pinceladas rápidas que he podido sacar y a partir de aquí, pues oye, yo dejo que haya reflexión por todo el mundo, que cada profesional en cada día haga en sus centros lo que corresponda. Como decía al principio el doctor Gómez Batista, hay cosas que ya se pueden hacer pasado mañana, que no hace falta esperar a que nadie nos planifique, nos diga, tengamos recursos, tengamos elementos, ¿no? Esto se puede hacer en el día a día, empezar ya, es cuestión de voluntades, poca planificación. La actitud y las actitudes pues tienen que ir asociadas también a todos los profesionales que nos dedicamos a esto y yo creo que eso ya lo llevamos ganado. Y finalmente pues ya vamos a los agradecimientos, especialmente Colegio de Médicos de Valencia, porque este foro es una de las mejores salas en las cuales estamos haciendo conferencias por el resto del territorio, o sea, es moderna, funcional y cumple todas las expectativas. Muchas gracias al colegio por las facilidades. Realmente a las dos consellerías, porque han enviado a dos personas de primera línea para realmente venir aquí a darnos el empujón de salida para una jornada de reflexión y de calado como es lo que queríamos. La apuesta de la casa en una comunidad como la valenciana, en la cual no tenemos especialmente un gran volumen de actividad, pero que tenemos vocación de continuidad, de crecimiento y de participar en todas las iniciativas que se nos quieran participar y en las cuales nosotros intentaremos intervenir. A todos los ponentes, porque realmente pues, yo creo que han disfrutado, han podido disfrutar, como me ha pasado a mí a lo largo de la mañana, de la calidad y del nivel de profundidad y detalle y conocimiento que hemos podido ver. Y a todos ustedes, porque con el día que hace hoy en Valencia, con el que no es nada habitual que hayan venido todos y hayan estado aquí aguantando y participando de la sesión, pues mis enhorabuenas de la compañía y de todos los que estamos aquí. Muchas gracias.